La comprensión de la psicología detrás de la forma en que nos comportamos, tratar a los demás y expresarnos puede ser aún más atractiva. Profundizar en las raíces de nuestra mente, comportamiento, pensamientos y sentimientos humanos es algo increíble y fascinante. Te presento en este vídeo 16 hechos psicológicos. Te invito a que te quedes conmigo al final de este vídeo y después me dé tus comentarios. El filósofo griego Aristóteles pensaba que las emociones se originaban en el corazón, no en el cerebro. Actualmente se ha llegado a la conclusión que este sentimiento se origina en una zona llamada circuito de recompensa, ubicado debajo de la corteza cerebral. Este proceso neuronal persiste de 2 a 6 meses. De acuerdo a estudios científicos estadounidenses, concluyeron que el no tener amigos es tan mortal como fumar o tomar alcohol en exceso. El aislamiento es malo para la salud, sin embargo, esta una tendencia cada vez mayor. Las relaciones sociales se están reduciendo enormemente, tanto la cantidad como la calidad. Las partes del cerebro que controlan la agresión son más grandes en las mujeres que en los hombres. Un minúsculo grupo de neuronas situado en la base del hipotálamo controla las conductas sexuales como las de la agresión. Los comediantes tienden a tener índices de depresión más altos que el promedio. Sigmund Freud planteó la hipótesis de que los comediantes cuentan chistes como una especie de sistema de alivio de la ansiedad. Durante los años 80 se realizaron investigaciones donde la pareja de psicoterapeutas Seymour y Rhoda Fisher en sus análisis incluyeron tests psicológicos donde se reveló que la mayoría de los comediantes tuvieron una infancia difícil y problemática. Lo opuesto a la paranoia es la pronoia. El individuo que sufre de pronoia tiene el presentimiento de que las personas o entidades a su alrededor están conspirando para su beneficio. Los síntomas incluyen ataques repentinos de optimismo e incrementos de buena voluntad. El síndrome de Hikikomori, también conocido como síndrome de la puerta cerrada, es un trastorno psicológico en el que las personas se aíslan de la sociedad, a menudo permaneciendo en sus casas durante meses. Evitan el contacto social y en muchos casos lo sustituyen por relaciones virtuales. El fenómeno del lugar alto es un fenómeno que se da cuando, estando en lugares con altura, sentimos que podríamos saltar. De acuerdo a estudios y encuestas realizadas, vieron que 1 de cada 7 personas presentaba este tipo de sensación. Los psicólogos señalan que es un mito que usamos solo el 10% de nuestro cerebro. El cual es solo un mito, ya que, durante el sueño, todas las partes del cerebro muestran cierto nivel de actividad. Nada menos que 470 fobias diferentes son las que existen. Todas ellas tienen su nombre y sus causas. La boantropía es un trastorno psicológico en el que las personas creen ser un bovino, es decir, una vaca o un toro. El trastorno generalmente comienza convirtiéndose en vegetariano. Comienza como una especie de sueño en el que la persona después comienza a gemir como buey incontrolablemente y adquiere un sabor extraño de hierba en la boca. El antiguo papiro egipcio de Ebers es uno de los primeros textos en mencionar el estudio de la psicología cuando describe la depresión y los trastornos del pensamiento. Se cree que se escribió en el año 1500 a.C. Es uno de los tratados de medicina más antiguos que existen. Este papiro llegó a las manos del egiptólogo de origen alemán George Ebers, el cual lleva su nombre. Group Rage, conocido como paquete de la rabia, es un nombre común para los niveles elevados de ira y frustración que se siente cuando no se puede abrir un paquete inmediatamente. El síndrome de Cotard es un trastorno psicológico muy extraño.
Las personas que experimentan este trastorno sienten que se están descomponiendo o están muertas. Según el efecto nombre-letra, es más probable que las personas se sientan atraídas por alguien que comparte sus iniciales. Hace una década el psicólogo neoyorquino Brett Pelham identificó una tendencia narcisista conocida como el efecto nombre-letra, que hace que la probabilidad de que una persona llamada Philip se mude a Filadelfia y se case con Phoebe sea mucho más alta que si se llama Jack. El cerebro procesa de la misma manera el dolor físico y el rechazo. Los eventos de reacción y cascada son muy similares, y se libera una sustancia química natural, analgésico mu opioide, durante ambos eventos. La erotomanía o delirio de Clerambault es un trastorno raro en el que alguien cree que alguien de un estatus social más alto está enamorado de él o ella. Es una obsesión por un amor ficticio. Interesante, ¿verdad? Lo cierto es que las emociones y los sentimientos fuertes son capaces de mover el mundo. Por favor, haznos saber tus comentarios. Si te gustó el contenido, apóyame en compartirlo en tus redes sociales. Te invitamos veas el contenido de este canal donde encontrarás datos interesantes. Muchas gracias.